Mi queridísimo Javier Lozano, al que saludo hoy con preocupación con el tema que estamos viendo. Bueno, de entrada, lo de la línea del metro, me quiero imaginar que tendrás algo que comentar, Javier. Pero también sobre este proceso de desafuero del gobernador de Tamaulipas. Mira, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues mi expresión de condolencia, ¿no? El dolor es brutal de lo que pasó con todas estas familias que perdieron algún ser querido en este brutal accidente, de esta tragedia. Y la cantidad de personas heridas y luego aquellos que pues estaban ilocalizables, ¿no? Y entre los ilocalizables, el presidente de la República, ¿no? Porque es increíble que no se haya ido a parar a ese lugar para darle por lo menos consuelo a la gente y algo de coordinación de los trabajos, pues de rescate, de levantamiento, de todo lo que tenía que hacerse en esas horas tan críticas. Pero pues la verdad es que esto no fue un huracán, no fue un temblor, no fue algo imprevisible. Esto fue la crónica de un accidente anunciado. Desde la construcción, desde el diseño, desde la ejecución, desde la planeación, desde las compras, desde las adquisiciones, todo estuvo mal en esa línea 12 del metro. Lo supimos, lo supieron las distintas autoridades, incluida esta, y no hicieron lo necesario para evitar la tragedia. Y esto no es politizar el tema, que quede muy claro, no estoy politizando, no estamos politizando, estamos tratando de hacer responsable a quien lo tenga que ser, porque esto se llama negligencia criminal. El permitir que en esas condiciones esté operando un servicio de transporte colectivo a sabiendas de que había problemas estructurales desde el principio, reportes, hay tweets, hay imágenes que nos dejan ver cómo muchos usuarios y gente que pasaba pues cerca ahí de toda esta estructura había ya notado grietas, averías, situaciones que podrían causar un problema y que finalmente se causó y de una manera absolutamente dramática, ¿no? Entonces, no es que estemos politizando nada, simplemente es que no puede quedar impune una cosa de esta naturaleza, porque puede haber homicidios dolosos, pero también culposos, y es el caso. No es que los hubieran querido matar, pero los mataron. Y luego la indolencia de las autoridades. Me partió el alma ver a esta señora y a la abuelita del niño de 13 años que no aparecía y que nadie les podía informar dónde estaba. Me parece que eso es de una indolencia infinita. Entonces, sí creo que en esto, desde que Mancera hizo ver que los planos, el diseño estaba mal y que el peralte de las curvas, el tipo de llantas, de neumáticos que debieron haberse comprado no fueron las correctas, de vagones, en fin, no era un proceso de licitación pública, hacerlo con prisas, todo ese tipo de cosas, y después la falta de una supervisión y mantenimiento. Cuando oyes, porque ¿cuántas broncas llevamos en esta administración con el metro? No sé, 3, 4 eventos que han puesto a la población en peligro, y que dice la directora del metro que ella, pues no le echan la culpa, que ella nada más es la directora general del metro, ¿verdad? Entonces no tiene por qué hacerse cargo de absolutamente ninguna responsabilidad. Pero aquí sí me parece francamente miserable la manera en que se están. Mira, el único que creo que ha estado a la altura de las circunstancias fue el propio Ebrard, asumiendo su responsabilidad, diciendo que está a las órdenes de las autoridades y que la pague quien lo tenga que pagar. Pero fuera de eso, al cobarde de Mario Delgado, haciéndose güey, diciendo yo que si nada más era secretario de Finanzas, o sea, como si no hubiera tenido vela en el entierro, cuando tú mismo acabas de poner ahorita en Twitter una foto donde está feliz, y en todas las fotos estaba, hasta se ponía de puntitas para salir en la foto y que se le diera el crédito necesario como uno de los arquitectos o autores intelectuales de esta línea dorada, ¿no? Que terminó ser una línea de muerte. Entonces, francamente, y lo que me parece también patético, Pedro, es lo que decías hace un momento, que utilice la mañanera de hoy el presidente, que no sea capaz de salir con una corbata color negro, que diga hoy no vamos a hablar de otra cosa más que de este accidente, vamos a informar, vamos a organizarnos, vamos a ser empáticos. No, señor, nada de eso, tirándose al piso porque la prensa sacó como nota principal este asunto y porque lo estaba señalando como lo que es, una auténtica tragedia, y dice que estamos viviendo con la prensa más miserable de toda la historia de México.
yo no estoy de acuerdo con él, no puedo estar de acuerdo con él, porque yo estuve en gobierno y estuve en el Senado de la República y estuve en distintas posiciones de poder, y créeme que hay que aguantar vara cuando se está ahí, hay que tener la piel gruesa y asumir las consecuencias y tu responsabilidad de lo bueno y de lo malo que hagas. Y aquí no están los medios de comunicación para aplaudirle a nadie, están para señalar lo que la gente tiene derecho a saber, porque se llama derecho a la información y está consagrado en el artículo 6º constitucional. Y de la misma manera que hay derecho a la información, hay libertad de expresión. Y el presidente no tiene por qué estarse doliendo todos los días de los medios, cuando hoy es un día de dolor, pero para los mexicanos que perecieron y que quedaron muy heridos, y que para variar los más pobres, los más jodidos son los que tienen que pagar los platos rotos de las indolencias y las imprecisiones y las insuficiencias y de la ineficacia de estos gobernantes improvisados. Ahí están los resultados de decir 90% lealtad, honestidad y 10% capacidad. Ahí están los resultados de decir que no se necesita ciencia para gobernar. Ahí están los resultados para decir que el rigor técnico no importa. Esto es precisamente el resultado de una pésima gestión en la administración pública, en este caso de la capital, pero también a nivel federal. Oye, pues cuando tienes un presidente que considera que los arquitectos y los ingenieros lo único que hacen es cobrar más que los maestros de obra, pues ahí tienes el resultado, ¿no? Tienes, aparte, el estructuralista, ¿no era Roybó? No sé. No, sí, creo que era Roybó, sí. Claro, el que hizo las estructuras fue Roybó. Sí, es cierto. Digo, para que se acuerden, porque creo que también no nada más habrá que señalar a Carso y a ICA y a Alstom, sino hay que señalar a la empresa que se encargó de hacer las estructuras, porque todo este cálculo estructural lo hizo Roybó. Entonces digo, para que no se les olvide, es importante. Yo estoy cansado de que me digan que es momento de deslindar responsabilidades. No. Es momento de asignar las responsabilidades. Sí, y estoy seguro de que en esa asignación de responsabilidades tendríamos que sentar en el banquillo los acusados a Mario Delgado por autorizar las compras de la forma en la que las autorizó, aunque en ese momento decía, pues yo no construyo, yo no hago nada, yo nada más compro. Sí, pero tienes que comprar en base a algo. Y digo, el simple hecho de que hayan comprado trenes que no van con los rieles, pues te habla del nivel. Es absurdo. Te habla del nivel. Nada más de eso. Imagínate eso. O sea, era una noticia anunciada lo que estamos viendo, porque Javier, tú y yo hemos vivido todo lo que ha pasado con la línea 12 del metro, y no es la primera vez que pasa algo en esa línea, que al año de haberse inaugurado se tuvo que suspender 18 meses porque Miguel Ángel Mancera la tuvo que volver a hacer por todos los daños estructurales que ya tenía desde un principio. Oye, dime. No, lo que estás diciendo. Quería tocar el tema de cabeza de vaca. Trenes que no sirven para esas vías, es adjudicación directa, más caro, bola de... ¿Sabes? Y aparte son arrendados. Además, no tienen vergüenza. Esos trenes son arrendados, Javier. Fue un arrendamiento, así como el avión presidencial que tanto se quejan. Pues fue un arrendamiento por parte de Mario Delgado. Mira, esta obra acabó costándole al pueblo de México más de 45 mil millones de pesos sobre los 25 mil millones que estaba presupuestada. Y entonces salen a hablar de la Estela de la Luz y salen a hablar de la guardería ABC y salen a hablar. Pero, a ver, ¿dónde está la viga en el ojo propio? Sí, claro. Ahí está la viga en el ojo propio. Ellos son buenísimos para que políticamente nos despedacen de todo lo que pasó, los 43, la guardería ABC, todos los males, la guerra de Calderón. Y ahorita ya los que hablamos en contra, entonces somos carroñeros y sopilotes. No, señor. Voltear la tortilla, que esto estuviera pasando en un gobierno neoliberal. Pero bueno. Pues Manuel López Obrador estaría descosido en insultos. Así es, pero aquí sí no tienen de otra, porque desde el 97 ellos gobiernan la ciudad, así que aquí sí no tienen pasado el que echarle la culpa. 25 años. Aquí sí.
Sí. A tragar sapos sin hacer gestos. Sin hacer gestos. Y bueno, pues del otro tema, ¿qué te puedo decir? Oye, de lo de cabeza de vaca, se me hace interesante, ha platicado la cabeza de vaca. Francamente, yo no suelo meter las manos al fuego por nadie, pero veo una persecución política muy clara, con una declaratoria de procedencia para eliminar el fuero constitucional al gobernador del estado de una forma francamente irregular, porque no le veo todavía un sustento jurídico, Javier, honestamente hablando. No, pues mira, acuérdate que primero eran 3 delitos que se le imputaban, que era delincuencia organizada, recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Nada de lo que venía en la carpeta de la Fiscalía se pudo sustentar y solamente quedó una sola acusación: defraudación fiscal, teóricamente por no haber pagado el impuesto sobre la renta por una transacción, una compraventa de un departamento aquí en la Ciudad de México. Resulta que faltaban 6 millones de pesos y que por eso entonces dicen procede el desafuero, procede retirarle la inmunidad procesal y con una lectura pues muy particular de este impresentable de Ricardo Monreal, diciendo que con esto basta y sobra, que no tenía por qué haber sido esto al Congreso del Estado de Tamaulipas, cuando el párrafo 5º del artículo 111 constitucional es clarísimo en el sentido de que se manda, una vez que se procede aquí a nivel federal, se manda a los congresos locales precisamente para que ellos, en el uso de sus facultades, procedan en consecuencia. Esta fue una reforma que se hizo en el año de 1982 y que precisamente fue para fortalecer y dejar muy en claro el federalismo, porque si no, imagínate qué fácil es que desde el Poder Federal puedan tumbar a un gobernador legítimamente electo de un estado, ahora sí, con todas sus letras, libre y soberano. Entonces, por eso el 111 dice, procede entonces a que el Congreso local conozca del caso y actúe en consecuencia. El Congreso local no es que esté revisando o atacando la declaratoria de procedencia de la Cámara de Diputados, lo que está haciendo es no homologar esa resolución o esa declaratoria, no homologarla en el ámbito de sus atribuciones con plena jurisdicción. Y lo que hace, para que no haya duda, presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que disipe cualquier cuestionamiento que pueda haber. Ahora, en cuanto al fondo mismo, Pedro, esos 6 millones de pesos que dicen que falta, pues no es que falten, es que los pagó la esposa, porque era una copropiedad. Entonces pagó su mitad el gobernador, la otra mitad la pagó su señora esposa Mariana. Entonces todo está perfectamente en orden. No hay absolutamente nada que perseguir, pero ahí tienes a esta gente, el propio Mario Delgado ayer diciendo en Monterrey, que fue echarle porras a su fallida candidata a la gubernatura, diciendo que el gobernador es un traidor y es un ladrón y que había que meterlo a la cárcel ya. Le contesté con un video como de 1.5 minutos en el que le dije, mira, ladrón y traidor tú, porque además tú eres responsable de la línea 12, y a las 2 horas o a la hora vino este accidente terrible, porque hasta le dije, ¿sabes qué va a pasar contigo, Mario Delgado? Te vas a quedar sin amigos porque eres un culero. Traidor, por culero. Le dije, te vas a quedar sin amigos y sin la presidencia de Morena, precisamente por eso, por culero. ¿Y sabes qué? Fíjate qué rápido llegó ese momento. Pero yo te voy a decir, yo confío muchísimo en que en el caso de Cabeza de Vaca no solamente será justicia, se mantendrá. Hay que leer, se los recomiendo, hay que leer hoy al ministro José Ramón Cosío, espléndido texto en el Universal, donde él es un ministro en retiro, entiende perfectamente todo esto, y lo que dice esto que te estoy comentando, el gobernador hoy tiene fuero, está en funciones, y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, esto es un instrumento de persecución política de un presidente absolutamente intolerante y de una unidad de inteligencia. Yo le quitaría lo de inteligencia, porque más bien actúan con torpeza y con mala fe, de andar filtrando todo tipo de información para lastimar con un efecto corruptor la imagen, la dignidad y el buen nombre de las personas. Yo ya estoy hasta la madre de que estén haciendo de esa información una herramienta, un instrumento político para intimidar opositores y adversarios. Estamos en un grave retroceso en este país y nos tenemos que dar cuenta de que el 6 de junio no es una elección más, es democracia o dictadura, y no estoy exagerando.
Yo creo que tampoco estás exagerando y creo que es importante establecer el auditorio que acabas de decir. Si todavía no pasa esto por el Congreso local de Tamaulipas, el gobernador tiene fuero constitucional. Así es. Y Así no va de a pasar. fácil. Ya dijeron que no se homologa, punto. Así Tiene de fuero fácil. constitucional y está en casa de gobierno de Tamaulipas, ¿no? Ya se fue a McAllen, andan especulando con tontería y media. Sí, eso te iba a preguntar está. porque muchos están hablando de que el gobernador está fuera del estado. No es cierto. Si un mandatario se sale del estado sin permiso del Congreso, pues eso no se puede hacer. No, además, y no hay orden. No estoy diciendo que lo esté haciendo, estoy diciendo que en términos de ley, un mandatario no puede salir del estado sin la autorización del Congreso, ¿no? No se puede ausentar. O del país. Sí, exacto. O sea, no te puedes ausentar durante un tiempo, digamos, más allá de 30 días y cosas de esa naturaleza, pero no tienes el problema que tienes, por ejemplo, si eres presidente de la República y sales del país. Ya se flexibilizó un poco eso. Si es una salida de menos, entiendo, de 10 días, no necesitas el permiso del Congreso, pero bueno, pues no es el caso. Aquí claro, ahí estaba Olga Sánchez Cordero saliendo a decir que a su sentir Cabeza de Vaca no tenía fuero. Bueno, es que fíjate la diferencia entre dos ministros en retiro, ¿no? El ministro Cosío y la encargada, el florero encargado de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Es más, estaba tan en la luna cuando dijo esto, que habló 2 veces, se refirió al Congreso del Estado de Guanajuato. Así dijo Olga Sánchez Cordero, ¿no? No fue un lapsus, simplemente lo dijo 2 veces seguidas. ¿Por qué? Porque estaba totalmente distraída y todo para darle gusto a su presidente en esta burda persecución política. Pero tú imagínate, si esto pasara, imagínate el presidente que se sienta. Entonces, con esta mayoría que tiene Morena, podría echar a la calle a todos, no a la calle, a la cárcel, a todos los gobernadores de oposición. Obviamente esto no hace sentido, obviamente esto no va a pasar y la Corte les va a poner un estate quieto, que espero que con eso aprendan y ya se pongan de una vez por todas a trabajar en su presente, a dejar de culpar el pasado, porque ya vieron que el presente, su presente, es un auténtico cochinero. Oye, pues ojalá y Cabeza de Vaca sepa capitalizar todo lo que se está pasando, porque si algo impulsó a Andrés Manuel López Obrador fue su proceso de desafuero, que no se les olvide. Lo que estás diciendo es absolutamente cierto. En un proceso de esta naturaleza, o te vas a la cárcel o a la presidencia de la República. Y vamos a ver, nos vemos en el 24, cabrones. Te mando un abrazo, Javier. Que estés muy bien, mi querido Pedro. Fuerte abrazo. Igualmente, un cariño. Oigan, en serio no se dejen engañar, el gobernador de Tamaulipas todavía tiene fuero constitucional, como bien lo expresa el abogado, que es abogado, Javier Lozano. Tiene que pasar por el Congreso y después por el Congreso estatal, que si no se homologa la sentencia, pues Nanay Cocol tiene que pasar. Así las leyes federales, si no pasan por un total de mayoría relativa en los congresos estatales, pues no se puede echar a volar, ni los cambios constitucionales. Entonces, pues ahí se los digo a mis amigos youtuberos ignorantes que nada más se van con la pura finta. Estúdienle, cabrones, les conviene.